Sublime gracia del Señor. Bueno, vamos ahora a continuar con el estudio. Pues por razones obvias no vamos a hablar del tema de los padres. Vamos a tocar un tema muy actual y es el tema de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los que han leído la historia de Jesús saben que la última semana del Señor se conoce como la Semana de la Pasión, que inicia el domingo, en nuestro caso el domingo que acaba de pasar, conocido como el Domingo de Ramos culturalmente, ¿no? Pero la Biblia nos dice que es el día de la entrada triunfal del Señor a la ciudad de Jerusalén, donde fue ovacionado, honrado, recibido con aplausos y honores, como un rey que vuelve victorioso de la guerra. Pero eso no duraría mucho. Unos días después, el mismo pueblo que le honraba, presionado, influenciado y motivado por la casta religiosa de la época, después de decir, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, dirían, crucifícale, crucifícale. Lo que nos da a entender que la masa es muy voluble, ¿no? La masa, es decir, las multitudes son muy cambiantes. Y como somos seres sociales, cuando estamos en medio de una multitud, tenemos la tendencia, si no tenemos convicciones firmes, a hacer lo que hace la multitud. Por eso debemos tener claro a qué masa pertenecemos, ¿no? ¿A la masa del mundo o a la masa cristiana? A la masa cristiana genuina, ¿no? Porque hay una masa cristianoide por allí que de genuino no tiene raro y podemos parecernos más bien a los hijos de Satanás que a los hijos de Dios. Esto ocurrió después de 3 años y medio de ministerio terrenal del Señor. Inicia en Jerusalén y finaliza en el Monte Calvario, en el Gólgota. El título del estudio de hoy, ¿sí? No pretendo hacer una predicación, quiero presentar algunos datos e información que deberíamos conocer. Yo sé que algunos ya lo saben, pero de pronto algunos no. Y los que ya lo sabemos deberíamos recordarlo. La agonía y el castigo de Jesús. Y vamos a ver precisamente, como lo dice el título, en primer lugar, la agonía de Jesús y en segundo lugar, el sufrimiento de Jesús en su castigo. Entonces, todo esto ocurre, si ustedes leen el Evangelio de Marcos, ¿cierto? Nos presenta una visión cronológica de la vida de Jesús. La semana de la pasión comienza y el Señor llega a Jerusalén, entra al templo y hace la limpieza del templo, predice la destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén, la caída del muro, cuando los discípulos asombrados le dicen, Señor, mira estas piedras tan grandes, mira este lugar tan majestuoso. Una de las maravillas del mundo antiguo, el templo de Herodes, que para esa época todavía no había sido terminado. Y entonces el Señor les dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando hicimos el estudio del Evangelio de Marcos decíamos que las piedras de ese templo pesaban toneladas. Toneladas. Una maravilla arquitectónica. Y el Señor dice, no va a quedar nada, absolutamente. Precisamente, hoy en día, ¿qué queda del templo? Nada. Queda un muro, pedacito de muro, donde la gente va a llorar la caída de Israel. Y después el Señor, ante la pregunta de sus discípulos, predice estos eventos. En el año 70 se cumplieron cuando Tito, hijo del emperador Vespasiano, entra en la ciudad, primero la sitia, la asedia, luego entra allí y se cumple la profecía de Marcos capítulo 13.
Eso ya se cumplió, ¿no? No es el tema, pero les dejo ahí la pildorita. Ya se cumplió. Ya se cumplió. Nosotros no creemos en una gran tribulación futura. Sí sabemos que la apostasía va a abundar y va a haber persecución contra la iglesia, pero lo que narró Jesús en los evangelios como gran tribulación ya sucedió, ya ocurrió, ¿sí? Ahora el Señor el jueves celebra ¿qué? La Pascua. Celebra la Pascua, la noche que fue entregado y traicionado por Judas. La Pascua haciendo referencia al nuevo pacto. El pan sin levadura que simboliza el cuerpo y el vino, no jugo de uvas ni frutiño, vino que representa su sangre derramada por nosotros. Y allí el Señor Jesús anuncia la traición de Judas, anuncia la negación de Pedro. Y no solo la de Pedro, porque cuando ellos empiezan a decir, no Señor, hasta la muerte contigo, Él dice, vosotros me vais a abandonar. Y efectivamente, ahora el Señor, después de que termina la cena, la Pascua, de celebrarla, cantan el himno, salen rumbo al Monte de los Olivos, donde se encontraba en las laderas del monte un huerto llamado el huerto de Getsemaní. Y ahí el Señor busca la asistencia del Espíritu Santo para enfrentar el reto que viene por delante. Entonces nuestro primer punto es la agonía en el Getsemaní. Bueno, ¿y Jesús por qué necesitaba orar? Pues porque Él es Dios, pero también es hombre. Y su voluntad humana debía sujetarse a su voluntad divina. ¿Cuántas voluntades tiene Jesús? Dos. Una voluntad humana y una voluntad divina. Su voluntad como hombre debió sujetarse a la voluntad divina. Por eso tenemos textos como este donde el Señor dice, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. No es porque Jesús fuese inferior, el Hijo fuera inferior a Dios, sino porque tiene dos naturalezas que no se mezclan, no se confunden, no se fusionan, son separadas y distintas, pero coexisten en una misma persona. De ahí la doctrina de la doble naturaleza unipersonal de nuestro Señor Jesucristo. Tiene dos naturalezas en un mismo hombre. Y su voluntad humana tenía que, a través de que la oración, el sufrimiento, someterse a la voluntad divina. Por eso el autor de los Hebreos nos dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aquí es donde el Señor dice esas palabras. No se haga mi voluntad. Yo como hombre no quiero ser objeto de tu ira, pero sea tu voluntad, Señor. Y por eso corrió a los pies del Padre buscando la fortaleza necesaria para lo que tenía por delante. Leímos en Marcos capítulo 14, ¿cierto? Marcos 14, miren lo que dice el versículo 33, perdón. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los de siempre, ¿no? A Pedro y a los hijos del trueno. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. No solo eso, en el versículo 34 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y vela. ¿Cómo estaba el Señor? Un poquito triste, cabizbajo, achantado, ¿cierto? Así como cuando pierde el equipo que a uno le gusta, ¿no? No, muy triste. Muy triste. En Lucas capítulo 22, versículos 39 al 44, lo busco en la Biblia, lo tengo aquí apuntado, la costumbre. Lucas 22, 39 al 44, dice, y saliendo se fue
como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Mire, como solía, ¿no? Era un hábito, una costumbre para el Señor retirarse para poder estar a solas con Dios. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Físicamente, el Señor estaba desgastado. ¿A usted no les ha ocurrido que cuando están bajo presión, bajo estrés, se enferman? Eso ocurre. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Cuando uno tiene un problema muy fuerte, muy grave, afecta a nuestro cuerpo. ¿Sí? Pasa de la psiquis al cuerpo, porque somos un mismo ser. Y aquí el Señor estaba experimentando en su cuerpo su angustia. Versículo 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Estando en agonía. Nosotros en agonía, ay, man, que voy a orar, ¿sí o no? Dios no me escucha. No, él oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y es un versículo que ha sido también controversial porque hay personas que dicen que no estaba sudando gotas de sangre, que eso es una exageración o una hipérbole, y hay otros que dicen que sí estaba sudando gotas de sangre. Ahora, ¿cuál es la realidad? Bueno, que el Señor estaba tan angustiado y tan estresado que efectivamente su sudor era como grandes gotas de sangre. No era literalmente gotas de sangre, era una mezcla de sudor con sangre. ¿Cómo se llama ese fenómeno? Ese fenómeno se llama hematidrosis. Hematidrosis con H, porque todo lo que empieza con hemo tiene que ver con la sangre. Hidrosis tiene que ver con el agua. Entonces vemos aquí en el versículo 44 de Lucas, ¿cierto?, un fenómeno médico, y por alguna razón, ¿cierto? Bueno, por alguna razón no, la razón es obvia. ¿Quién describe el fenómeno? El médico Lucas. No lo describió Marcos, lo describió Lucas, que era médico. Y no es algo anormal ni paranormal. Es médicamente comprobado que cuando una persona se angustia y se estresa demasiado, puede sufrir de hematidrosis. A algunos se le revientan algunos vasitos del globo ocular de los ojos y se les ponen los ojos así como si estuviera poseído por Satanás, ¿no? Así todos rojos, todos. Pero no es que estén poseídos por Satanás, es que están angustiados. Sí, hay un derramamiento allí en algunos de los vasitos. ¿Qué produce la hematidrosis? ¿O por qué se produce, la hematidrosis? Por un debilitamiento físico y altos niveles de estrés. Así que, hermanos, no se estresen mucho. Como dicen, tómenla con suavidad, relax. Pero yo sé que nos va a hacer mucha dificultad seguir esta instrucción, porque nos angustiamos. Pero eso es malo para la salud. Y el Señor nos dice, confiad, descansad, ¿cierto? Venid a mí, yo os haré descansar. Bueno, ahí habla de la salvación, ¿cierto? Pero cuando estamos en Cristo también descansamos en su voluntad. Lo que pasa es que a veces es tenaz cuando la voluntad de Dios no se conforma a la mía, ¿no? Entonces, ahí hay problemas. Yo tengo que conformar mi voluntad a la voluntad de Dios. La hematidrosis se provoca por una presión muy alta y una congestión de los vasos sanguíneos. Sabemos que tenemos vasos sanguíneos
todo nuestro cuerpo, ¿no? La presión alta y la congestión provocan pequeñas hemorragias en los capilares de la membrana basal de la piel, y algunos de estos vasos sanguíneos se encuentran adyacentes a las glándulas sudoríparas. En la piel tenemos vasos sanguíneos. ¿Sí? Y con el estrés, el debilitamiento físico y la angustia, aumenta la presión. El ritmo cardíaco aumenta la presión, y estos vasos sanguíneos sufren hemorragias. Y como se encuentran adyacentes o a vecinos, ¿cierto? Me dice, no utilice palabras, adyacentes o vecinos a las glándulas sudoríparas, entonces comienza a presentarse una mezcla de sangre y sudor que se excreta a través de la piel. ¿Por qué digo excreta? Porque nosotros excretamos a través de la orina y también a través del sudor, ¿sí? Son sustancias de desecho. ¿Qué fue lo que angustió a Jesús tanto? ¿Qué fue lo que lo angustió? Bueno, pues es que Él es Dios. Él debería aguantar, ¿sí o no? Porque Él es Dios. Marcos 14:50. Lo tengo anotado y sigo buscando. Hay gente que no aprende, ¿no? Marcos 14:50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Primero, Él conocía desde siempre cuál era el propósito por el cual estaba aquí en la tierra: entregar su vida por nosotros, pero no entregar su vida por nosotros, cargar con la ira de Dios. Escoge 12 hombres, y uno de ellos ya sabía que lo iba a traicionar. Y era este hombre tan hipócrita que nadie sospechaba que era él. Si él hubiera dado evidencias, cuando él anunció, uno de vosotros me va a entregar, los demás hubieran dicho, eso es Judas. ¿En qué Judas es Judas? Es un Judas. No. Todos decían, ¿seré yo? O sea, mire el nivel de santidad aparente de Judas. ¿Seré yo? Nadie pensó en Judas. ¿Seré yo, maestro? Y aun cuando él lo señala, dice, el que mete conmigo la mano en el plato, y Judas precisamente estaba haciendo eso, ellos no cayeron en cuenta. Y el Señor dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y sale Judas, dice que en ese momento Satanás entró en él y salió. Y ellos dijeron, mire, si ve, va a ir a traicionar a Jesús, vamos a darle. No, dijeron, eso es que va a ir a hacer una obra de caridad, va a llevarle comidita a los pobres. Este hombre estaba tan camuflado que jamás se les pasó por la cabeza que él era el traidor. Entonces Jesús es objeto de la traición de uno de sus amigos, de uno con quien él se portó amigo. Pero aparte de eso, cuando anuncia la traición de Pedro, que era uno de los 3 que estaban con él, porque él tenía sus 12 discípulos, pero entre esos había 3 que tal vez tenía un afecto especial por ellos, o eran tan tremendos que prefería tenerlos cerca, ¿sí o no? El caso es que estaban con él más cerca que los demás. Y dice, antes que el cante del gallo me negarás 3 veces. No, Señor, yo contigo hasta la muerte, para las que sea. ¿Y qué sucede? En Marcos 14:50, cuando es entregado, los discípulos se fueron con él, ¿cierto? No, ¿cómo te van a entregar? Vamos a testificar que tú no has hecho nada malo. No, huyeron, le abandonaron. Pero eso no era lo peor. Es horrible. Algunos de ustedes lo han traicionado, lo han abandonado. Padre, madre, esposo, esposa, hijos, amigos. Alguna vez tienen que habernos traicionado de alguna forma. Pero lo peor es que el Señor sabía que venía algo infinitamente más grande y doloroso. Marcos 15:34. Y a la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Allí el Padre abandonó a su Hijo en la cruz cuando, como dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando él cargó nuestra culpa en el cuerpo de Jesucristo, porque no fue en su espíritu. Algunos desentendidos dicen que es que Jesús llevó nuestros pecados en todo su ser, y no es cierto, porque la naturaleza divina de Dios no se puede corromper. Cargó nuestro pecado en su naturaleza humana. El castigo de nuestro pecado lo llevó él en su naturaleza humana. Y por eso Dios le desamparó allí. Decir que Dios desamparó a Jesucristo, el Dios hombre, es una herejía, porque eso implica decir que en la Trinidad hubo un cambio. Se separó Dios de la segunda persona de la Trinidad. Entonces eso es una herejía, porque en la Trinidad no hay cambio, no hay mutación. Eso significaría afirmar que Dios es un Dios mutable, y eso es una herejía. Entonces lo que sucedió allí fue que Dios el Padre abandonó a su Hijo en su naturaleza humana, y sobre él cargó nuestro pecado, nuestro castigo, el castigo que merecías tú y que merecía yo. Y por eso él clamó, y por eso en su naturaleza humana él tenía tanto temor de ser objeto de la ira de Dios, no tanto de ser castigado, porque entonces vemos en el libro de Hechos cómo los discípulos de Jesús eran castigados y no se ponían a llorar, ni se angustiaban, antes al contrario, se ponían contentos de ser tenidos por dignos de sufrir por el evangelio. Los azotaban y se ponían a cantar. Y entonces decir que Jesús le tenía miedo al castigo físico, es decir que los discípulos eran más valientes que Jesús. Ahora, no vamos a menospreciar el castigo físico, porque de eso es que quiero hablar en esta noche. Entonces ya vimos la agonía, ¿no? Ya vimos la agonía del Señor. La angustia, la preocupación a tal punto que sufrió hematidrosis y su cuerpo comenzó a convulsionar. Allí vemos la primera pérdida de líquido de parte del Señor. Su sudor era como grandes gotas de sangre, estaba perdiendo agua y estaba perdiendo sangre. Y no dice que eran goticas, grandes gotas de sangre, grandes. Se estaba deshidratando y estaba desangrándose prácticamente a causa de la angustia. Se estaba debilitando. Nuestro segundo punto, el sufrimiento en el juicio. Entonces, después de que él es traicionado por Judas y es arrestado, es llevado ante Anás, ante Caifás, luego a Pilato, luego a Herodes, luego otra vez a Pilato, ¿sí? Del timbo al tambo lo llevaban, buscando cómo condenarle, encontrar en él algo para condenarle. ¿Cuál era el propósito de los líderes religiosos? Matarlo, pero no lo podían hacer. Ellos no podían hacerlo porque la pena capital solamente era prerrogativa del Imperio Romano. Solamente ellos podían ejecutar la pena capital. Y el argumento que ellos presentaban al imperio lo tenían sin cuidado. Mire, él blasfema. A lo que les importaba a ellos la blasfemia a los judíos. El Señor tuvo un total de 6 juicios en el transcurso de la madrugada del viernes. Después de que él es arrestado, pasó por 6 audiencias, 3 civiles y 3 religiosas, es decir, 3 ante Pilato, Herodes, Pilato, y 3 ante el concilio. Y en medio de esas audiencias lo golpeaban, lo ultrajaban, lo escupían. Mateo 26, versículos 67 y 68. Mateo 26, 67 y 68. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Esto no lo hicieron los romanos, esto lo hicieron los religiosos de la época cuando él estaba ante el concilio. Ahí se les olvidó la religión, se les olvidó, ¿no? Lo agarraron a golpes, lo escupieron.
Y recordemos que la palabra escupir allí, vamos a dar un saltito a Isaías 50 del 5 al 6. Isaías 50 del 5 al 6. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me besaban la barba. Me mesaban la barba, perdón. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. La palabra esputo es gargajos. Esta gente le tiró gargajos al Señor en la cara. Lo humillaron. Y dice él, no escondí mi rostro de esa injuria, de ese irrespeto, de esa injusticia, de ese maltrato. Entonces, como ya lo dijimos, para ejecutar a Jesús se necesitaba el visto bueno de la autoridad competente. La autoridad competente era el imperio. ¿Sí? Porque los judíos eran un pueblo vasallo del imperio romano. En este caso la autoridad competente era un hombre llamado Pilatos. Y él, pues como no encontró cargos contra Jesús, no encontró, pues yo no veo nada malo en este hombre. ¿Qué pasó? Se lo envió a Herodes, que era el tetrarca, y Herodes lo interroga y dice, no, pues yo no veo nada malo en este hombre. Y se lo devuelve a Pilatos, como la papa caliente. No había razones para castigar a Jesús, es que no las había. Los judíos contrataron, ¿cierto? Porque les pagaron para eso los testigos. Estos dos testigos ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo. ¿Sí recuerdan que el domingo hablamos de los testigos? Se necesitaban 2 o más testigos para acusarle, pero no se ponían de acuerdo en lo que decían. O sea, el testimonio a todas luces era falso, pero no les importaba. No les importaba. Él fue el peor juicio de la historia. Entonces Pilato, por la presión del pueblo, ¿qué hace? No, bueno, vamos a azotarlo. A ver si de pronto la gente así baja su furor, se aplaca un poquito. Cuando lo vean golpeado y azotado, de pronto van a reflexionar, les va a dar pesar del hombre, no ha hecho nada malo. Entonces le vamos a darle unos azotíticos, unos azotitos, a ver qué pasa. Pero es que los azotes no eran como los correazos que le daban a uno, o el juguete. Le daban, el papá le decía, no, le voy a dar 3, tin, 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 y uno quedaba ya dolorido. No eran así. No eran así. Los sucesos de las últimas horas provocaron en Jesús un aumento del metabolismo en su fase catabólica, es decir, en el consumo de energía. Claro, el cuerpo igual necesita sostenerse y mantenerse. Así no le demos comida, él necesita sostenerse. El cuerpo está diseñado para una sola cosa, sobrevivir. Así tenga que destruirse él mismo. Porque el cuerpo no entiende de economía, ni de ayunos, ni de pobreza. Él solamente sobrevive. Y cuando las reservas de glucógeno disminuyen, es decir, de azúcar o de carbohidratos en la sangre disminuyen, ¿qué hace el cuerpo humano? Bueno, pues no hay azúcar, entonces vamos a comernos la carne. Y empieza el hombre, el cuerpo humano, a destruir la masa muscular, la carne, para obtener de ella la energía para seguir subsistiendo. Así que si no le damos comida al cuerpo, el cuerpo se va a comer la carnita. Por eso no aguanten hambre, denle comidita al cuerpo. No aguanten hambre. Si están en una mala situación económica, díganselo a la iglesia, a ver qué podemos hacer. Pero no aguanten hambre. A no ser que estén a dieta, ¿cierto? Pero igual la dieta no sirve, porque después cuando le demos al cuerpo comida, él va a decir, no, yo me voy a pasar por esto 2 veces. Entonces, ¿qué hace? Voy a guardar, voy a aprovechar las vacas gordas. ¿Y qué hace? Guarda reservas en forma de grasa. Entonces, aguantar hambre no sirve para bajar de peso, porque después viene el efecto rebote.
un tip ahí para... ¿Quieren bajar de peso? Entrenen, hagan ejercicio. Entonces, ¿esto qué produce? El Señor desde el jueves en la noche no probaba alimento, perdió líquidos, perdió sangre. Entonces, ¿qué produce esto en el cuerpo? Una hinchazón. Y su piel se vuelve más sensible. De hecho, ya su piel era sensible por causa de la hematidrosis. Se hizo más sensible la piel a causa de la hematidrosis. Su piel se vuelve más frágil y vulnerable. Estaba más sensible el Señor. Y hacemos énfasis en esto. Él no había comido nada, estaba débil. Y es allí que Pilato lo envía a que le azoten. Juan 19:1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. No él, ¿no? Sino que él lo envió a que lo azotaran, ¿cierto? Ahora, ¿cómo era el azote romano o la flagelación? Bueno, según los historiadores, el azote era un objeto de corto alcance. Y estaba compuesto de tiras de cuero trenzadas y en el extremo habían bolitas de metal, de plomo y o pedazos de hueso afilados. Digo y o porque podía ser un azote mixto con bolitas de metal y huesos, o de solo hueso o de solo metal. El caso es que era una barbarie. Antes de azotar a un prisionero, se le desnudaba, se le retiraban sus ropas, se le ataba un poste de baja altura, de manera que él quedara amarrado al poste, pero que se hace ligeramente encorvado para disminuir la resistencia. Además, pues, si él está en una postura más baja, la fuerza de gravedad me va a ayudar a maltratarlo más. ¿Sí? No es lo mismo hacer este movimiento horizontal que levantar el azote y descargarlo. La fuerza de la gravedad va a ayudar a que el azote haga más daño. Estos hombres eran muy inteligentes. Bueno, ellos no, los persas, que fueron los que inventaron esta clase de castigos. Eran muy inteligentes. Para lo malo, ¿no? Para lo malo. Entonces, 2 verdugos participaban en este castigo. Eran 2. Y se iniciaban por la cara posterior del cuerpo, por aquí por la espalda. Y después lo volteaban y lo azotaban por la cara anterior del cuerpo. Estas bolitas de plomo o metal o huesos desgarraban la piel, generaban contusiones, destruían la piel y llegaban hasta los tejidos blandos del cuerpo. De manera que el que era azotado, si sobrevivía, porque muchos morían en el acto, caminaban con sus carnes colgando. Era una completa carnicería. Y los verdugos felices, porque eran hombres perversos. Hago una aclaración, dije que los persas lo habían inventado, no. Los persas lo inventaron fue la crucifixión. Ahí hubo una pequeña equivocación. Entonces, miremos todo el panorama. Un hombre débil que ha perdido sangre, que ha perdido líquidos, es brutalmente castigado. Entonces el dolor y la pérdida de sangre vislumbraban otro episodio médico que se conoce como shock. Él entró en shock circulatorio. Y la cantidad de maltrato y la resistencia del sujeto era lo que determinaban cuánto iba a poder esta persona durar en la cruz. ¿Cuánto duraba esta persona en la cruz? No me voy a adelantar a la crucifixión porque no vamos a hablar hoy de eso, pero cuando la persona aguantaba mucho le quebraban las piernas para que muriera más rápido. No, y una persona podría durar horas o días colgado en la cruz. Mateo 27, 27 al 31, por favor. Mateo 27, 27 al 31.
Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Compañía o cohorte con H intermedia, ¿no? Y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: ¡Salve, rey de los judíos! Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. O sea, lo azotan, luego le ponen un vestido encima de color escarlata. Entonces, ¿a ustedes les ha pasado cuando se raspan por allí en un pequeño rasponcito? No quieren que nadie les toque el raspón. Pero él estaba deshecho físicamente. Y le ponen un vestido de color escarlata para decir que él era de la realeza y burlarse de él. Pero posteriormente le quitan ese vestido cuando lo van a crucificar. Y ya se imaginarán ustedes el dolor. Los tejidos pegados a la piel, a la carne, a los huesos, y después retirados para crucificarle. Entonces ya tenemos hematigrosis, azotes. Jesús presentaba un cuadro de deshidratación, calculando que Jesús fuera de corpulencia media, es decir, más o menos 70 kilos, 1,75 de altura. Podríamos decir que su volumen de sangre circulante podría ser de 4,5 o 5 litros, perdón, de agua circulante. 4,5 o 5 litros circulando en su cuerpo. Pero él ya para ese momento había perdido el 12% de líquido de su cuerpo, de su sangre. Y eso sin mencionar los efectos fisiológicos que ya mencionamos: angustia, estrés, el ayuno. ¿Cuántas horas habían pasado ya desde que él no probaba alimento? La falta de sueño, estaba trasnochado el Señor. Y todo eso se conjugó. ¿Y en qué se desencadenó eso? En un shock hipovolémico. Hipovolémico, hipo significa, no hipo el que nos da, sino hipo significa bajo, y volémico hace referencia al volumen de sangre en el cuerpo. Él entró en un shock por la pérdida desmesurada de sangre en el cuerpo. Se estaba desangrando literalmente. Un shock hipovolémico es una afección de emergencia en la cual la pérdida de sangre o de otro líquido hace que el corazón sea incapaz de bombear sangre. ¿Por qué? Pues porque no hay sangre. ¿Qué sangre va a bombear si prácticamente no hay casi sangre? Y por eso la gente se muere. Por eso el que se desangra muere desangrado, porque el corazón no puede enviar sangre a las células, a los tejidos, a los órganos, y a través de la sangre que viajan los nutrientes del cuerpo, la comidita del cuerpo. Si el cuerpo no, por eso cuando a una persona le da anemia, se pone débil, porque tiene el nivel de glóbulos rojos bajos. Se pone débil. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos son los que llevan la comidita a las células, llevan el oxígeno. La sangre va a los pulmones y allí es oxigenada y enviada al cuerpo. Y la persona se siente débil y cansada. Esto le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Algunos síntomas del shock hipovolémico: respiración rápida, palpitaciones por aumento de la frecuencia cardíaca. Claro, el corazón, como él no sabe de ayunos ni de que me dieron juguete, él está diseñado para sobrevivir. Cuando el cuerpo empieza a entrar en shock, le dice: no, hay que bombear sangre, empieza taca, 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 taca. O sea, acelera el ritmo para enviar sangre. El problema es que no hay sangre para enviar, porque la persona se está desangrando, y por eso se acelera el ritmo cardíaco, se acelera la presión. Confusión y mareos por alteración del nivel de conciencia, sequedad de las mucosas, claro, está perdiendo agua, la lengua se reseca, los ojos, debilidad generalizada y malestar por la pérdida de sangre, ansiedad, agitación, labios y uñas morados, dolor torácico, confusión, piel pálida, fría y pegajosa,
disminución o ausencia del gasto urinario. Los riñones dejan de purificar la sangre. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está deshidratando. Y cuando nosotros orinamos, perdemos líquido. Como un mecanismo de supervivencia, él deja de funcionar para que, a ver si eso le sirve de algo al cuerpo. Sudoración profusa y piel húmeda. Entonces ya tenemos la angustia en el huerto y tenemos el castigo del flagelo romano. Y a eso le tenemos que añadir otra cosa más, la corona de espinas. Estos hombres, como burla, Marcos 15, 16 al 19, Marcos 15, 16 al 19, nos narra este episodio. Dice que entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía o cohorte. Eran la 10ª parte de una legión, es decir, 600 soldados. No todos estaban allí, pero sí nos habla de un gran número de soldados. Le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Miren, si a uno le pega a una persona, uno no se aguanta. ¿Sí o no? No se aguanta, no me estoy diciendo que uno se agarra a pelear, no se aguanta, a uno le pegan, a uno en golpe lo pueden sentar. De un solo golpe. Ahora 2, 3. Acá dice que toda la compañía derramó su odio, su perversión sobre el cuerpo del Señor Jesús. Toda la compañía. No fueron 11 futbolistas, no fueron 100, fueron toda la compañía. Compañía son 600 hombres. Se cree que no eran todos los 600, pero Marcos utiliza el término para hablarnos de una gran cantidad de soldados. Entonces nosotros vemos las películas y hay un soldadito llega y le pone la corona de espinas. No, era una multitud de soldados golpeándolo y maltratándolo. ¿Por qué? Porque ellos estimaban que esa persona merecía ese trato, porque ellos no entendían nada de Jesús, rey de los judíos, ni Mesías. Ellos lo que veían era un criminal. Al criminal hay que castigarlo, hay que torturarlo, hay que ponerlo como un ejemplo. Por eso los colgaban en la cruz, como ejemplo, para que la gente tuviera temor de levantarse contra el imperio, porque los que iban a la cruz por lo general eran los sediciosos, los rebeldes, los guerrilleros. Así que ponerlo como ejemplo. Vamos a darle con toda. Estas personas deseaban satisfacer sus instintos sádicos y pensaban que el Señor lo único que merecía era la burla. Entonces la corona que le colocaron al Señor no era una guirnalda real ni imperial, era una corona adecuada para el rey de los judíos, porque Él es el rey que se hizo siervo. Marcos 10:45, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esa corona de espinas cumplía el deseo de sus maltratadores, pero también es símbolo del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Estas espinas medían aproximadamente 1 pulgada, entre 2,5 centímetros y 3 centímetros. ¿Alguno de ustedes se ha clavado una espina de 1 pulgada? Bueno, los que trabajan con máquinas de pronto se han clavado una aguja de coser, ¿no? De pronto, ¿no? Cuando están cosiendo una aguja les atraviesa el dedo. Al Señor le clavaron una corona tejida de espinas de 1 pulgada en la cabeza. El propósito de esta corona era atravesar la piel
y el tejido, los tejidos blandos que protegen nuestra cabeza. Y eso sin decir que en nuestra cabeza, la parte superior de nuestra cabeza, tenemos millones de terminales nerviosas. Por el rostro y el cuello del Señor comenzó a correr regueros de sangre. Miren la magnitud del castigo al que se sometió nuestro Señor por su iglesia. Y esto solamente es el abrebocas. Porque el domingo, si Dios lo permite, vamos a narrar los sufrimientos de Jesucristo desde que he llevado de aquí de Jerusalén hasta el Gólgota, hasta la crucifixión. Pero lo que yo quería mostrarles un poco es algo de lo que no se habla mucho, ¿no? Se habla del castigo por nuestros pecados, ¿sí? De la paga por nuestros pecados, pero a veces perdemos de vista el sufrimiento de Él en su cuerpo, porque decimos Jesús es Dios, sí, pero Jesús también era hombre, también es hombre. Era necesario que Él fuese hombre para representarnos ante Dios, y por eso sufrió ese castigo que tenemos que sufrir tú y yo. El justo muriendo por los injustos para llevarnos a Dios. Yo creo que por lo menos yo no aguanto ni la traición de Judas. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esta información? Que toda nos la presenta la palabra de Dios. Acá lo que hicimos fue presentar un poquito de forma superficial el aspecto físico o médico del sufrimiento de Jesús, como para que tengamos una idea de lo que Él pasó físicamente y emocionalmente. Pero el mayor sufrimiento de Jesús fue la ira de Dios, y de eso vamos a hablar el domingo. Tú y yo merecíamos esto y más, por causa de mi pecado, no el pecado de mi papá, el pecado de mi mamá, mi pecado tenía que acarrearme a mí este castigo y muchísimo más, pero Él lo llevó por nosotros, por amor. Fue humillado, fue escupido, fue maltratado. Y en esta temporada recordamos el sufrimiento del Señor Jesús, pero les aseguro que después del domingo se nos va a olvidar qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. Algunos, no digo a todos, algunos. Y vamos a seguir con nuestras vidas iguales, pecado, orgullo, prepotencia, soberbia, porque hablamos de fornicación, adulterio, esos pecados groseros, ¿cierto? Guácala, fuchi, ¿no? Homosexualismo, no, eso es pecado mortal. Pero ¿por qué no hablamos de orgullo? ¿Orgullo es pecado? La soberbia. ¿Por qué no hablamos del chisme, de la murmuración, de la rebeldía? Eso es un pecado. De hecho, el pecado de Satanás fue la rebeldía. No fue el adulterio, ni fue el homosexualismo, ni fue la drogadicción. Fue la rebeldía. ¿Por qué no hablamos de falta de amor hacia Dios? Desdén, desprecio por la Escritura, desdén y desprecio hacia mis hermanos. Es pecado. Hemos estudiado a lo largo de la carta de Juan que la evidencia de que un hombre ha nacido no es que ama a sus hermanos. Amar a mi hermano, preocuparme por él. Dice Pablo que tenemos que considerar al otro como superior a mí mismo. Nosotros nos consideramos superiores a los demás. Tú no eres nadie al lado mío. No, la Biblia me dice a mí
Yo tengo es que considerarlo a Él más valioso que a mí mismo. El desprecio es pecado. Y Cristo murió para hacer de nosotros nuevas criaturas. Sufrió todo esto para que darnos vida eterna. No para que el mundo en Semana Santa recuerde que pobrecito Jesús como le dieron de duro. No, él no es un mártir que sufrió por sufrir, porque es que le gustó inmolarse. Era un masoquista, no, todo este sufrimiento tenía un propósito. Morir de verdad. Es que toda esta evidencia científica lo único que nos enseña es que Él murió de verdad, que Él sufrió de verdad. Y no es como algunos dicen que fue un teatro, no, pues que Él era Dios y en realidad pues Él no sufrió porque Él era Dios, no. Su carne desgarrada, su sangre, y como vamos a ver el domingo, cuando el centurión atraviesa el costado de Jesús, salió agua y sangre porque el hombre ya estaba muerto. Esa fue la confirmación de que Jesús estaba muerto. Cuando Él derramó agua y sangre, ya estaba muerto. Él murió de verdad. Y muchos desprecian la obra de Jesucristo, o despreciamos en ocasiones lo que Jesús hizo por nosotros. Y vivimos vidas aparentemente cristianas, pero sin Cristo. Una profesión de vida sin Cristo. Yo soy creyente, pero Cristo por ningún lado. Y miren lo que Jesús hizo. La Biblia dice que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. ¿Quiénes están dispuestos a seguir el ejemplo del Señor? Este ejemplo. Porque muchos queremos una corona sin gloria, ¿no? Muchos queremos la glorificación. Jesús ascendió a los cielos y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¡Aleluya! Sí, pero ¿cuántos queremos esto? Esto. ¿O estamos dispuestos a sufrir esto? Son pocos, somos pocos. O nadie, somos nadie, o nadie quiere sufrir eso. Y no estoy hablando de un cristianismo masoquista, estoy hablando de la humillación de nuestro Señor y cómo nosotros debemos también cada día ser humildes. Y ser humilde no es decir yo soy humilde, al contrario, eso es orgullo. Cuando una persona dice yo soy humilde, está llena de orgullo. La única persona que podía decir eso era Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Él, porque Él es perfecto. Nosotros somos arrogantes, orgullosos, soberbios. No se metan conmigo, cuidadito, conmigo no. Usted no sabe quién soy yo. Pero miremos el carácter de Jesús. Isaías dice que no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca. Nosotros, al contrario, mantenemos abriendo la boca para defendernos, para justificarnos y para señalar al otro y acusarlo. Cuando hay un pecado en nuestras vidas, decimos, no, pero fulanito de tal, Dios no me va a juzgar a mí por el pecado del otro. Él me va a juzgar a mí por mi propio pecado. En aquel día yo no voy a poder decir, bueno, Señor, pero es que fulanito de tal era peor. Yo era un chismoso, pero fulanito, fornicario, gay, adúltero. No, Dios me va a juzgar por mi propio pecado. Entonces, no quería que quedara solamente en información, sino que podamos extraer de esto algo que nos edifique. El carácter de Jesús en medio del sufrimiento. El siervo sufriente de Isaías 53. El domingo, si Dios nos lo permite, vamos a hablar de la muerte y la resurrección del Señor. ¿Por qué? Porque es domingo de resurrección.
Entonces, mis hermanos, espero que este estudio nos sirva de enseñanza, de aprendizaje, no solamente de conocimiento intelectual que hinche nuestros pechos de orgullo, sino que por el contrario nos aplaste, nos humille y nos ponga en nuestro lugar. Miren lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros merecíamos eso y mucho más. Y por gracia es que estamos aquí. Por gracia somos salvos. Amén. Bueno, vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te alabo porque esta obra, Señor, es incomprensible. ¿Cómo puedo yo, Señor, un simple ser humano, dañado, manchado con pecado, entender que el Hijo de Dios murió para darme vida? Lo humanamente lógico, Señor, sería que nos viniera a rescatar un semidios, un héroe, como los Vengadores, como Superman, como los héroes de acción, que nunca les pasa nada y todo lo resuelven. Pero nuestro Salvador es un Salvador que salva muriendo, entregando su vida, porque tú así lo estableciste, Señor. Él era el único que podía pagar el precio. Él era el único que podía, Señor, satisfacer tus demandas. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si Él no hubiera descendido del cielo? ¿Qué sería de mí, Señor, si la segunda persona de la Trinidad no se hubiera encarnado, no hubiera tomado forma humana? ¿Dónde estaría yo, Señor? ¿En el mundo o tal vez ya en el mismísimo infierno? Gracias, Dios. Lo que nos queda en el corazón son palabras de gratitud, Señor, por un sacrificio tan grande, porque en realidad fue un sacrificio, Señor. Tú te desprendiste de tu único Hijo, lo humillaste, Señor, como dice tu palabra, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Tú, Señor, lo hiciste para que pagara el precio de mi libertad, el precio de la libertad de tu pueblo, la redención de tu pueblo, y que hoy podamos gozar, Señor, de tu presencia, de tu amor, de tu amistad. Podamos gozar de el título de hijos de Dios. ¿Por qué? Por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestra bondad, por nuestras capacidades, por nuestra sapiencia, por nuestros títulos. No, por gracia. Lo dijo muy bien Pablo cuando dijo: todo lo he perdido y lo tengo por excremento. No hay orgullo, Señor. No debe haber orgullo en el creyente. Debe haber es humillación. Porque el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Anduvo en humildad. Nunca se enseñoreó de los demás. Nunca se puso por delante de los demás. Cansado, servía, sanaba enfermos, hacía milagros, predicaba, y en los pocos momentos que le quedaban se apartaba para orar. Desde la madrugada hasta que se ponía el sol, miles de milagros que no se encuentran registrados en tu palabra, de los cuales Juan dice: no cabrían en el mundo las obras de Jesucristo escritas en un libro. Pero las que tenemos, Señor, en la mano se han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida eterna en su nombre. Padre, ayúdanos como iglesia, como creyentes,
a buscar la santidad, no a mejorar. No necesitamos ser mejores, necesitamos, Señor, ser santos. Y el que no es santo es porque no ha nacido de nuevo. El que no lucha con el pecado es porque no ha nacido de nuevo y necesita ser convertido. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a dejar esa vida cristiana lánguida, desdeñosa, apática, negligente, y a presentarnos delante de ti, Señor, como un sacrificio vivo, santo, agradable a ti, dispuesto, Señor, a abandonarlo todo, como aquellos héroes de la fe de Hebreos 11, que por gracia lo dejaron todo, porque tenían puesta la mirada en el galardón. No se apegaron a las cosas de esta vida presente, no presentaban excusas, Señor. Les alcanzaba el tiempo para servirte. Y a nosotros los afanes de esta vida nos roban el tiempo, nos roban la atención. Padre, muévenos, Señor, motívanos a rendirte culto con todo el corazón, a entender que todo lo que tenemos en esta vida presente es un regalo tuyo y es por gracia, a no enamorarnos de los dones, sino que a través de esos dones nos enamoremos cada día más de ti, porque son dones tuyos. En el momento que tú quieras, Señor, nos los quitas. El trabajo, la salud, la familia, la casa, el vestido, incluso la vida, Señor, son dones que tú nos has regalado. Y perdemos de vista, Señor, al dador, al que no solamente entregó a su Hijo Jesucristo, sino, como dice Pablo, nos ha dado todas las cosas abundantemente para que disfrutemos de ellas, para que las disfrutemos, no para que nos esclavicemos a ellas, no para que nos esclavicemos del trabajo, de la familia, sino para que disfrutemos con acción de gracia, recordando que son tuyas, recordando que todo lo que tenemos te pertenece. Ayúdanos, Señor, a honrarte con nuestras vidas, a ser buenos esposos para mostrar la gloria de Jesús, a ser buenas esposas para mostrar la gloria de Cristo, a ser buenos padres para mostrar la gloria de Dios, a ser buenos hijos para mostrar la gloria de Jesucristo, Señor. Padre, ayúdanos a que cuando pequemos no desmayemos, sino que alcemos la mirada de los cielos, de donde proviene nuestro socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Padre, ten misericordia de nosotros. Yo sé que no nos vas a soltar jamás, pero yo te pido, no nos sueltes. Ayúdanos, bendito Dios. A cada uno de mis hermanos y a las familias que representan, Señor, los que no pudieron estar aquí por alguna razón. Yo te pido, Señor, que también obres cada día en sus vidas. A los que nos visitan, que no se han convertido, te pido que los rescates de la condenación, que rompas las cadenas que los esclavizan al pecado y los convierten en siervos de Satanás, que los liberes del yugo, Señor, de la vana religión, de la vana palabrería, de las máscaras que hoy en día usan muchas personas para aparentar que son de Dios, cuando en realidad no lo son. Señor, trae libertad. Que te conozcan, Señor, a ti. Y que nosotros cada día podamos tener un entendimiento más pleno y profundo de la gloria de Jesucristo revelada en las Escrituras. Padre, a tu nombre la gloria, a tu nombre la honra. Para nosotros, Señor, tu bendición, tu asistencia, bendito Rey. Oramos en el santo nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, el Padre, la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Dios les bendiga. Damos por finalizada la reunión. Sublime gracia del Señor.